que esa fue la organización de la monarquía. Tuvo realmente mucho sentido el desarrollo que se tuvo desde la fundación de Roma. Al principio, pues no sabían leer ni escribir, se regían por el derecho no escrito, que ustedes saben que se llama derecho consuetudinario. Más adelante tomaron el alfabeto calcidio y fue un alfabeto que lo llegaron a perfeccionar, y de ahí nació el alfabeto latino, que es el alfabeto con el que nosotros escribimos hoy, el idioma español, el italiano, el portugués, el francés. Utilizamos el alfabeto latino. Y vean ustedes que acuñaron moneda, establecieron una unidad de cambio que era una vaca, y entonces eran las vacas y se le llamó pecus. Pecus en latín significa vaca, y de ahí viene el término que hoy nosotros llamamos pecunio para determinar la cantidad de bienes y dinero que tenemos, o que se traduce en otro nombre que se llama patrimonio. Pero hoy pecunio se utiliza en español. Otra palabra derivada de ahí del pecus es pecuniario. Cuando se nos impone una multa, decimos que es una sanción de carácter pecuniaria porque hay que pagarla con dinero. Entonces, en esa época, los de la monarquía, pues se tuvo grandes avances, y más adelante, incluso al final de la monarquía, hasta se promulgó una ley importantísima que es la llamada ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, que es como una especie de constitución que contiene leyes fundamentales para el pueblo romano, y que estuvo vigente en toda la vida del pueblo romano. Heidi Gabriela, por favor. Heidi levantó la mano. Johnny. Sí, licenciada, buenas noches. Adelante, Johnny. Mire, licenciada, solo una consulta. Fíjese que estoy viendo sobre lo que usted está indicando sobre, todo lo que usted está diciendo está en el libro. ¿Por qué la pregunta? No, mire, licenciada, es que fíjese que como yo estoy aquí anotando, Sí. Entonces usted dijo, y bueno, yo estoy anotando lo más importante, y como usted sabe muy bien que no me da más la mano, entonces yo dije, bueno, puede ser que la licenciada lo que está diciendo, algunas palabras estén en el libro. Miren, yo no sé si, como son 4 secciones, realmente no sé si se los dije, pero les explico de esta manera. Mi estrategia de clase es como una cadena que tiene varios eslabones. Entonces, hay un programa oficial que digamos que es lo principal, es lo que me rige. Entonces, luego yo tengo una clase con ustedes donde yo explico, ustedes pueden preguntar, comentarios, y tenemos esa relación dialógica. Y lo que yo explico está relacionado con el programa. Y lo que yo explico también está relacionado con el texto. Entonces, ahorita ahí pusieron que estamos en página 20-21, porque todo tiene una secuencia y un orden. Obviamente,
yo no voy a leerles el libro ni voy a leerles línea por línea, sino que lo que les estoy dando una explicación con los puntos más importantes. Y si tienes razón, Johnny, cuando tienen su libro, incluso yo veía cuando las presenciales que iban subrayando cuestiones que yo iba mencionando porque todo va en ese orden. Y el último eslabón de la cadena que tiene relación con el programa, con las explicaciones que yo doy y con el contenido del texto, es la evaluación. Todo está bien interrelacionado. Gracias, licenciada. Solo es, sí, porque como usted me había dicho anteriormente, vamos en la página 21, ¿verdad? Y como no tengo el libro, entonces estoy anotando y pues cuando ya compre el libro, pues Claro, me voy a poner al día, ¿verdad? pero aquí lo voy explicando. Obviamente hay cuestiones que yo les cuento y les digo que están relacionadas, que no están en el libro, pero es como una parte que yo les diría de mi discurso pedagógico, de mi experiencia que yo le imprimo a mi clase. Pero lo fundamental está siempre en el texto y que es con el programa. Porque saben una cosa, que sería muy ingrato que, por ejemplo, yo les explicara una cosa, que el libro tuviera otra y que en el examen viniera yo y les preguntara ni lo del programa, ni lo de mis explicaciones, ni lo del libro. Y algunas veces yo lo he oído de algún profesor, quizás no sea ni de la San Carlos, pero he oído que alguna gente hace eso. Pero eso no es didáctico. Y yo, si de algo me precio ser antes que doctor en Derecho, es ser maestra. Eso totalmente, totalmente maestra. Así que ustedes no se preocupen. Gracias, licenciada, muy amable. Vaya. Gracias, licenciada, muy amable. Ay, tan lindas por sus conceptos, porque eso siempre gratifican. Bueno, entonces, siguiendo con el hilo de nuestra exposición, estamos con las comitias. Entonces, vemos que la forma de gobierno es la monarquía, pero que tiene sus órganos políticos, que es el rey, el senatus y las comitias. Y que Roma tuvo siete reyes en el orden que se los establecí. Todo ese tema de lo que hicieron los romanos en su evolución, de la adopción de la escritura de los griegos, de la Magna Grecia, con el alfabeto llamado Calcidio, y el que posteriormente se construiría el alfabeto que hoy conocemos como alfabeto latino. Bueno, entonces la monarquía es una primera forma de gobierno. Después tenemos la república. La república abarca del periodo 510 a.C. al 27 a.C. El espíritu de los romanos, digamos que el sistema de la monarquía se agotó, y entonces ellos pensaron que podían entrar a otro régimen político más democrático, y es así como se funda la República, y según algunos autores se funda desde el año 450 antes de Cristo, pero en los periodos históricos que encontramos con más frecuencia es que abarca del 510 antes de Cristo 27 a 27 antes de Cristo. Entonces, la República se basó en un equilibrio para las clases sociales que dominaban en Roma, porque dentro de la monarquía se establecieron dos clases importantísimas, además de otras que vamos a ir hablando por ahí. Pero las dos fundamentales fueron los patricios y los plebeyos. Y los patricios eran todos aquellos aristócratas
que descendían, que tenían un linaje real, porque descendían y eran parientes de alguno de los 7 reyes que habían estado durante la monarquía. Pero dentro de los plebeyos había gente educada, había gente culta, había gente adinerada y también había gente pobre. Entonces, al no tener privilegios, los plebeyos principiaron a luchar, se sublevaban, reclamaban sus derechos, hasta que finalmente fue equilibrado ese antagonismo que había entre esas dos clases sociales que se mantenían en pugna por la promulgación de esa ley que les digo que podría ser como la Constitución del pueblo romano, la promulgación de la ley de las 12 tablas, porque entonces la ley de las 12 tablas traía realmente privilegios también para el pueblo plebeyo. Fíjense que los romanos tenían una ley en la época de la monarquía que se llamaba la ley Canubia o Connubium, que era el derecho a casarse, pero ahí estaba prohibido que se casara una persona romana con una persona plebeya. Entonces eso molestaba mucho a los plebeyos, esa diferencia de clase social, incluso, como les digo, ante plebeyos que eran muy acaudalados. Y en la ley de las 12 tablas quedó abolida la prohibición que traía el connubium o la ley Canubia, que prohibía ese matrimonio pues entre plebeyos y patricios. Entonces, dentro de ese nuevo sistema político que fue la República, sus órganos políticos fue la primera magistratura. Ya no se le llamó monarca ni rey, porque ya la monarquía había terminado, y entonces la persona que iba a dirigir los destinos del país era electa por los comitia, que eran las asambleas populares que elegían entre personas que se postulaban, y se le llamó primera magistratura de la República. Además, esa primera magistratura frente a la monarquía tiene una gran diferencia, porque la monarquía era con cargo vitalicio, era por tiempo vitalicio. En cambio, la primera magistratura era de carácter anual. Cada año elegían, salvo algunas magistraturas especiales que sí eran por 2 años o hasta por 5 años. Entonces, por ejemplo, si lo traemos a cuenta un poco comparado con nuestro sistema político actual, encontramos que ¿quién es el primer magistrado de nuestra nación? ¿Quién ostenta la primera magistratura? Me contestan ustedes, por favor. El presidente. El presidente, claro. El presidente, un jefe de gobierno, es el primer magistrado de la nación y dura en su cargo 4 años en la República de Guatemala, pero en la República Romana solamente duraba un año. Entonces, esa fue una gran diferencia con la monarquía, y se le llamaba el praetor máximo, o también se le puede traducir en español, se le llamaba a la primera magistratura el primer hombre de Roma. Y además modificaron un poquito más adelante que la colegialidad
en la magistratura. Ya no solamente se nombraba una persona, sino que se nombraban dos, para que las decisiones fueran tomadas entre las dos, y por lo tanto de ahí nace el tema de las decisiones colegiadas. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad está formada por 5 magistrados. Ahí la decisión no es de, cuando dictan una sentencia, no es la decisión de un solo magistrado, es la decisión de un tribunal colegiado, que al menos tiene que tener mayoría de votos de 3-2, o muchas veces es por unanimidad, los 5. Entonces son decisiones colegiadas, y esa fue una también de las estructuras que se tuvo durante la República. Luego estuvieron organizados también, siguió el tema de las comitias, y sobre todo dentro de la República fueron su órgano principal, fueron los comités centuriata, que eran de todas aquellas personas que formaban parte del ejército, pero casi todo el pueblo romano, si se recuerdan, con aquellos ejércitos que mandaban de 10,000, 15,000, 20,000 hombres, casi todos estaban enfilados en el ejército, estaban enlistados en el ejército, y entonces tenían diferentes categorías, porque les decía que habían los juniors que eran desde los 17 años a los 45, los señores que eran de 46 a 60, y estaba la caballería. Entonces, en esos comicios centuriados prácticamente participaban todos los ciudadanos mediante el ejercicio del voto. Entonces, esas comitas o esos comicios no son más que las elecciones de hoy en día. Luego también estaba el Senado o Senatum. Siempre estuvo durante la monarquía como un órgano que traía equilibrio. Es precisamente un balance de poderes el que se da ahí, y ya Rómulo, desde su ejercicio como monarca, había establecido a 100 senadores, que senador viene de la palabra senes, que significa anciano, y entonces es lo que se equipara en nuestro sistema político al Congreso. Eran 100 senadores, y después en la República incluso se dice que llegaron a ser 300 los senadores. Y ya con la ley de las 12 tablas, en el Senado y durante la República se principiaron a aceptar también plebeyos, porque antiguamente en la monarquía podían ser senadores únicamente los aristócratas, que ya saben que son aquellas personas que tenían linaje real. Luego habían muchas clases de magistraturas que vamos a ver también más adelante, un poco como equiparado con lo que hoy en nuestro sistema administrativo podríamos llamar ministros, pero un ministro también ostentaba un cargo de privilegio y honor, y de mucho honor. Entonces, los poderes del Senado eran importantísimos, porque representaba un órgano muy permanente y estable, y luego le correspondía darle tratamiento a las más altas personalidades del Estado, recibir embajadores, mandar embajadores, y los actos del magistrado estaban subordinados al Senado de la República. Si un magistrado cometía actos graves,
entonces quedaba expuesto a que fuera sancionado al terminar su mandato. Luego también se daba esa figura que se dio también durante la monarquía, que era el interregnum, y que cuando quedaba vacante o había una ausencia temporal por enfermedad o porque moría, entonces un senador era el que ocupaba el cargo mientras se hacía la nueva elección, se hacía la nueva convocatoria. Luego el Senado tenía muchísimas competencias sobre la vida política de Roma y establecía el tema del tributo, cuestiones puramente fiscales, otras relativas a la tenencia de la tierra, cuando, sobre todo, sobre el ager publicus, que era la tierra que pertenece al Estado. Luego, también le correspondía al Senado acuñar la moneda que iba a circular dentro de Roma. Se fiscalizaba la enajenación de los bienes estatales, ya fuera a título oneroso o a título gratuito, es decir, que miren, ya existía la enajenación de los bienes. La enajenación de los bienes existía. Existía la enajenación de los bienes. Y vean ustedes que también en materia religiosa al Senado le correspondía dirigir el culto religioso, dedicar los templos nuevos de culto a sus dioses, es decir, como la inauguración de los templos y hacer todo el acto protocolario de los nuevos temas. Y por otro lado, pues también en materia de política exterior le correspondía a los senados recibir a los embajadores, enviar embajadores de Roma hacia otras latitudes. Luego formalizar tratados de paz, declarar la guerra también. En materia de política interna, ejercían control sobre las agrupaciones gremiales de Roma y toda la actividad del Estado. Y en materia legislativa, también dictaban acuerdos el Senado que se les llamaba Senado Consultos, que consistían normas de carácter obligatorio. Y en materia jurisdiccional también les correspondía el tema de la administración de las leyes. Y luego también como otro órgano político de Roma estaba precisamente las comitia, que ya saben que son asambleas populares del pueblo romano. Encontramos importante y que sirvió también como una gran base para toda esta organización política del pueblo romano, la reforma serviana que hizo Servio Tulio y que dividió por clases a la población de Roma según el ingreso que tenían por persona. Entonces les dividió en 5 clases por razón del ingreso, pero ahí se establecieron ciudadanos de primera clase, de segunda. De primera eran los que recibían 100 sestercios, de segunda los que tenían 75, de tercera los que tenían 50, de cuarta clase los que tenían 25 y de quinta los que tenían ingreso de 12. Y esto era importante porque eran los grupos que después formaban la Asamblea Popular del Pueblo y que tenían que ver en las elecciones
y del pueblo. Y entonces también dividieron a Roma en cuatro, eh, en cuatro tribus. Perdón, en las tres tribus que estaban divididos los romanos. De ahí salieron también las centurias, que esa división la hizo Rómulo, pero todo eso sirvió para esa organización político-administrativa que tuvieron los romanos. Quisiera saber si hay preguntas por parte de ustedes. Algo que yo no he explicado bien, con muchísimo gusto puedo ir repitiendo, está bien. aclarando. Licenciada, disculpe la pregunta. Fíjese que no, como que no le entendí muy bien lo de los grupos de las clases, de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase, ¿era según sus ingresos económicos? Económicos. Ah, Sí. bueno, muchas gracias, licenciada. Así es, según el ingreso que ahí se le llama per cápita, va por cabeza, que es un término latín que ya ha caído un poco en desuso, pero era ingreso por persona. Aníbal, pero primero Paola había levantado la mano y después Aníbal. Paola. Ya, muchas gracias, licenciada, ya resolvió mi duda. Muchas Muy bien. gracias. Aníbal y después Alex. Claro, una pregunta, ¿algún libro fuera de la clase en realidad para repasar historia de Roma que recomiende? Sobre la historia de Roma. Es que, por A ejemplo, secas, sin derecho. ¿cómo? ¿De derecho? No, decía así solo historia de Roma, sin precisamente derecho. Solo sobre historia de Roma está toda la investigación novelada, que es muy fácil de leer, de Santiago Posteguillo. La última que yo tengo, a ver si la ubico aquí, en mis libreros. Aquí. Bueno, tal vez se puede ver aquí. Por ejemplo, esta es una obra de Santiago Posteguillo, que son noveladas, pero que por eso son muy fáciles de leer, porque son muy amenas, pero tiene, tras escribir la novela, una investigación exhaustiva sobre la historia de Roma. Y entonces tiene una colección de libros. Esta es Yo Julia, de la cuarta dinastía de los Severos. Ella se casó con Septimio Severo. Y entonces, pero tiene todas las tiene otra de las legiones malditas, tiene la de Escipión, Publio Cornelius Escipión el Africanus se llama, y la historia de Roma también, que escribió Polibio en 40 tomos, ahí sí estaría todo. Sí, yo porque me quería saltar a justamente los 40 tomos, por lo menos por ahora. Pero sí, por lo menos he visto en las bibliotecas que ponen esos tomos y hay unas 2 o 3 copias y ocupan todo un estante a veces. Sí, y entonces pero es que es vasta la historia de Roma, es tremenda, es grande, es grande, pero para entender el derecho romano es bien útil el estudiar la historia de Roma. Claro, sí, porque se desarrolla junto con todo este proceso político y Claro, social de la historia propia de Roma. claro, claro.
Así Sí, es. a veces uno, de lo poco que sé, uno empieza a notar falencias en los políticos y mañas, por decirlo vulgarmente, que ellos tenían y exactamente uno reconoce cosas idénticas en la actualidad. Así es increíble. Increíble, Bueno, increíble. muchísimas gracias. Voy a revisar esos libros entonces. Por nada, Aníbal. Alex, ¿querías hablar? Muy buenas noches, licenciada, con una duda, que en la primera forma de gobierno, que es la monarquía, ahí fue creada la ley de las 12 tablas, ¿no? Sí, realmente fue a finales de la monarquía, pero cuando se consolidó realmente fue en la República. Ah, ok, o sea, se podría decir que el proceso fue en la monarquía, ya donde surgió efecto, se podría decir, ya fue en la república. Sí, sí, así es, Gracias, licenciada. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hay calorcito. Bueno, si no hay preguntas, nos podríamos quedar hasta ahí y con ustedes me estaría viendo hasta la próxima semana, ¿verdad? El lunes, así que les deseo muy bonito fin de semana y siempre que por favor se sigan cuidando porque ya ven que la curva está altísima, está abarcando niñas, niños y ya no respetó nada. Así que a cuidarse, pues, porque ahí sí que solo la autorresponsabilidad nos puede salvar en esto y que el Estado haga algo por la democratización de la vacuna, porque eso sí le corresponde al Estado. Oye, feliz Gracias, noche. Gracias, licenciada, igualmente, cuídese. licenciada. Noche, licenciada. Bendiciones. Adiós.